Bien, jóvenes, buenas tardes. Ahora vamos a ver la actividad número 4. En ella, sí, vamos a aprender cómo organizar la información mediante tablas, mediante gráficos, para pues hacer un poco más atractiva la información. Por ejemplo, aquí tenemos una información, dice organización de datos. Dice, el siguiente ejemplo ilustra el proceso de organización de datos cualitativo, con objeto de determinar la preferencia de fase especializada de 30 estudiantes en el ciclo 2006-2007. Se realizó una encuesta que produjo los siguientes resultados. Si ustedes observan, aquí tenemos unos datos de 30 estudiantes que prefirieron, algunos prefirieron que CS significa Ciencias Sociales y Humanidades, FM Físico-Matemáticas, QB Químico-Biólogos, ¿verdad? Entonces es lo que ustedes escogieron también, ¿verdad? Es un proceso pues de la vida real, ¿verdad? De ustedes. Bien. Si ustedes observan, pues la información aquí pues no se ve muy clara, ¿verdad? No se ve muy atractiva, pues, sí, 30 estudiantes y no le vemos mucho, ¿sí? O no podemos sacar, pero con estos datos, fíjense en lo que vamos a hacer. Lo primero dice organizar los datos en una tabla de frecuencias. El procedimiento dice, para variables cualitativas formamos una tabla provisional con 3 columnas y procedemos como sigue. Las distintas categorías que toma la variable, ¿sí? Dejen cerrar esto para que no nos moleste. Ok. Distintas categorías que toma la variable se colocan en la primera columna. Se realiza sí, lo primero que hacemos, las categorías se ponen en la primera columna, ¿no? ¿Qué categorías? Pues en este caso de físico-matemático, ciencias sociales, químico-biólogo, ¿verdad? Luego, inciso B, dice, se realiza el conteo de las veces que aparece cada categoría. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos salieron de físico-matemáticos? ¿Cuántos de químico-biólogos? Etcétera. Y en la tercera columna dice, se indica el número de veces que cada modalidad aparece. Este número se llama frecuencia absoluta. Vamos a lo que sería la tabla. Aquí tenemos ya la tabla. Dice fase especializada, ciencias sociales, químico-biológicas, físico-matemáticas. Y aquí se pone un conteo, ¿verdad? Lo podemos hacer mediante palitos, ¿verdad? Ir haciendo grupos de 5 en 5. ¿Sí? Y ya que tenemos, vamos a eliminar esta columna, ¿no? Ahora dice, esta tabla se llama distribución de frecuencias absolutas o simplemente distribución de frecuencias. Ok. Ahora, vamos acá abajo, ¿sí? Y ya aquí tenemos la tabla. Les dije que habíamos eliminado una columna que era la de los palitos que poníamos de 5 en 5, ¿verdad? Ya tenemos aquí la tabla con la fase especializada, las 3 fases, la frecuencia absoluta que nos dieron en ciencias sociales, prefirieron 18 alumnos, en químico-biológicas 8 y en físico-matemáticos 4. Siempre hay que poner el total aquí, ¿para qué? Para ver que los datos que estamos haciendo vamos bien haciendo las cosas. Y contar, si nosotros contamos 18 más 8 son 26, más 4 son 30. Si aquí me hubiera dado 29, ¿qué quiere decir? Que me faltó 1, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también tener este total. Ok, ya que tenemos FREQ-ABS, significa frecuencia absoluta, ¿sí? Que son los números, ¿sí? De elementos que escogieron esta fase, o número de alumnos, ¿verdad? En este caso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Dice frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Sí, si ya tenemos la frecuencia absoluta, que nos dice que es 18 y el total son 30, pues vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿De qué manera sale? Aquí va, mira. Dijimos que era 18 y lo vamos a dividir entre el total, entre 30, y nos va a dar 0.6, que es 0.60, ¿verdad? Lo mismo hacemos con químico-biológicas, que sería 8 entre 30 y nos va a dar 0.0025. Aquí está mal el libro, ¿verdad? Y por último sería 4 entre 30 y nos va a dar 0.1333. A ver, el 8 entre 30. 8 entre 30. Sí, yo había escrito mal, ¿verdad? Fue error mío entonces. Sí está bien aquí en el libro. Ok,
Entonces, con estos datos que nos dieron en decimales, que sería la frecuencia relativa, ¿sí?, lo vamos a convertir en porcentaje. ¿Cómo le hacemos para convertir? El primero, que dice 18 entre 30, 0.6. Lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Por 100. Y nos va a dar 60, que sería el porcentaje. Lo mismo hacemos con este, punto 27 por 100, pues nos va a dar 27%. O muy fácil, recorremos el punto dos veces hacia la derecha. Una vez, dos veces y me va a quedar 60. Lo mismo acá, una vez, dos veces y me va a quedar 27. Una vez, dos veces y me va a quedar 13. De tal manera que siempre la frecuencia relativa me va a dar, la suma me va a dar 1 o muy cercano a 1, ¿sí? Aquí yo les recomiendo, cuando pongan decimales, pongan 4 decimales siempre, ¿sí? 4 decimales para la hora que pongan acá porcentaje, ¿sí?, no quede tan redondeado, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos debió haber dado .2666, entonces va a ser 26.66%, pero aquí lo redondeó el libro, ¿verdad? Ok. Bien, ya que tenemos el porcentaje, vamos a pasar a lo siguiente, dice, a la representación gráfica. Dice, una de las etapas más importantes de la exploración de datos es la representación gráfica de estos. Las representaciones gráficas deben conseguir que un simple análisis visual ofrezca la mayor información posible. El valor de las gráficas radica en el hecho que permite apreciar la situación de un grupo o un individuo con el hecho de que permiten, con mayor rapidez, de forma más intuitiva. ¿Qué pasa? Nosotros al ver una gráfica, ¿sí?, nos llama más la atención las cosas y la podemos observar. Ya me doy cuenta qué es lo que hay más, qué es lo que hay menos, o qué es lo que más o menos les comporta bien. Lo primero que hacemos, dice el gráfico de barras, es el más sencillo. Nos pide siempre estas características que debe tener. Mira, si esto mide A, o sea, la columna horizontal mide A, ¿sí?, la línea horizontal mide A, la línea vertical, ¿sí?, o el eje vertical va a medir 3/4 de A. ¿Qué quiere decir? Si este mide 10, este va a medir 7.5, o sea, siempre va a ser más ancho que más alto, ¿sí? Eso nos pide, ¿no?, que siempre sea más ancho que alto. ¿En cuánto? Un cuarto más, ¿verdad? Ok. Bien, ahora sí, dice, construiremos ahora el diagrama de barras con base a la tabla de frecuencias que ya tenemos. Acuérdense que ya tenemos la tabla de frecuencias aquí, ¿verdad? Esta tabla la vamos a pasar, ¿sí?, a un gráfico de barras. Aquí está. Lo primero que debemos de hacer para todo gráfico es, siempre lo más importante es el título, ¿sí?, y que esté en la parte de arriba, que nos diga de qué es lo que está hablando. Porque si yo nada más veo un gráfico y no tiene título, pues quién sabe qué será, ¿verdad? En cambio, ya al ver el título, pues me doy cuenta, está hablando de las fases especializadas de los alumnos de prepa, ¿verdad? Ok, entonces tenemos la fase especializada, dice preferencia de fase especializada, que es el título. Luego, hacemos la columna X o columna horizontal y luego la columna Y o columna vertical. También es bien importante y debe tener sus títulos las columnas. Por ejemplo, la columna vertical dice número de alumnos, frecuencias, ¿sí? Por aquí se van a poner cuántos alumnos hay, ¿verdad? Y por acá, fíjense bien, el título del eje horizontal dice fase especializada o categorías. Y ya aquí tenemos la fase ciencias sociales, químico-biólogas, físico-matemáticas. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Sí, fíjense bien, el gráfico de barras aquí tiene una característica, porque les tengo que explicar. Más adelante vamos a ver otro gráfico muy parecido al de barras, pero tiene su diferencia. Las barras aquí, observen que están separadas, no son juntas. Cuando son juntas se llama de otra manera el gráfico, se llama histograma, pero ahorita son barras separadas, no hay que hacerlas pegadas, ¿verdad? Están separadas. En ciencias sociales, por lo general siempre tratamos de poner de mayor a menor, siempre la primer columna que sea la más grande, ¿verdad? Nos vamos, como hubo 18 alumnos, fíjense bien, ¿se acuerdan que hubo 18? Sube la barra hasta 18 y baja aquí, ¿verdad? Hacemos una barra que aquí en realidad debería de ser 18, o también lo podemos poner en porcentaje. Aquí se puso los porcentajes, que es el 60%. Químico-bióloga, que son 8,
es el 27%. Y físico-matemáticas, que son 4, equivale al 13%. Por ahí también podemos poner abajo de dónde fueron los datos proporcionados. Dice fuente. Los datos obtenidos fue del ciclo 2006-2007, ¿verdad? Ok. Aquí vamos y es la misma gráfica. El detalle aquí es el error, es lo que les comentaba. En lugar de 60%, aquí debe haber aparecido 18, porque aquí está en base a los alumnos. Aquí debe haber aparecido el 8 y aquí debe haber aparecido el 4. Y ya acá abajo, ahora sí está hecho en porcentajes. Dice porcentaje de alumnos. La misma gráfica, pero ahora en porcentajes. Y ahora sí está bien. 60%, 27% y 13%. Son las dos gráficas que lo podemos hacer mediante los alumnos o mediante porcentaje. Ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos. Ahora fíjense bien, vamos a explicar lo que sería el gráfico circular o de sectores. Algunos les dicen de pastel. ¿Por qué de pastel también muy conocido? Pues porque hagan de cuenta que nosotros tenemos un pastel, por lo general son redondos, ¿verdad? Y nosotros vamos partiendo pedazos, ¿verdad? Y vamos viendo, ¿sí? Viendo qué pedazo es el que nos tocó. Para explicar eso, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente, dice. Aquí tenemos un círculo, como es circular, o de sectores, o de pastel. El círculo mide 360 grados. Y esto equivale al 100%, ¿sí? Hacemos aquí una conversión, dice, como 360 es igual a 100%, 100% igual a 360 es lo mismo, cambiamos los valores. Dice 100 por 1% es igual a 360 y 1%, como aquí está multiplicando, lo pasamos dividiendo, va a quedar 360 entre 100. Quiere decir que 1% equivale a 3.6 grados, ¿sí? Esto es bien importante que lo sepan. ¿Qué quiere decir? Que cada porcentaje va a equivaler a 3.6 grados. ¿A qué vamos? Ahí va. Dice entonces, dice, para convertir porcentajes a grados, acuérdense que la tabla la teníamos ¿en qué? En porcentajes, ¿verdad? Llegamos hasta porcentaje, ¿sí? Entonces aquí vamos a convertirlo, pero ahora a grados, porque para graficar nosotros necesitamos los grados. Ok. Pasamos entonces, ¿sí? Que un 1% es igual a 3.6 grados. Y vamos a convertir, dice, ¿cómo le vamos a hacer para convertir? Dice, 50% es igual a 50 por 1%, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar 50 por 3.6 grados y nos va a dar 180 grados, ¿sí? Que eso equivale, el 50% lo equivale a 180 grados. 25% hacemos la misma multiplicación, 25 por 3.6 igual a 90 grados. Vamos con el siguiente procedimiento, dice. Procedimiento para dibujar un gráfico circular. Multiplicar los porcentajes por 3.6, ¿sí? Para convertirlos a grados. Luego dice, se traza una circunferencia de un radio arbitrario en función del espacio disponible, ¿sí? Tampoco hay que hacerlo muy pequeño ni muy grande el círculo, ¿verdad? Hay que hacerlo de manera equivalente o que se vea bien en la hoja. Luego dice, lo primero, se traza un radio y a partir de él se mide con un transportador. Necesitamos esta herramienta, joven, un transportador, porque aquí vamos a graficar con grados. Luego dice, terminando el punto anterior se escribe en cada sector los datos porcentuales correspondientes. Luego se anexa un título y la fuente y demás indicaciones necesarias para hacer comprensible el gráfico. Ok, vamos a ver cómo le hacemos. Aquí tenemos la tabla hasta donde nosotros la teníamos. Nosotros lo teníamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta la frecuencia relativa. Perdón, hasta el porcentaje. Ya lo teníamos hasta el porcentaje. Ahora, esta misma tabla le agregamos una columna que diga grados. ¿Qué vamos a hacer? El porcentaje lo vamos a multiplicar por 3.6 y nos va a dar los grados. 60 por 3.6, 216 grados. 27 por 3.6, 97.2 grados. Y 13 por 3.6, 46.8 grados. De tal manera que si sumamos todos los grados, siempre nos va a dar 360 grados. Ahora fíjense bien, ¿qué sigue? Dice, finalmente con la ayuda de un transportador dibujamos el gráfico circular. Como los 60% o ciencias sociales equivale a 216 grados, fíjense bien, lo primero que hicimos, se hace el círculo. Hacemos el círculo, ¿sí? Lo podemos hacer con este mismo transportador o también lo podemos hacer con un compás, ¿verdad? Ok. Y luego lo que sigue dice, se traza un radio
siempre hay que hacer este radio vertical, o sea que empiece de aquí para acá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver un aparatito que traemos en la mano, ¿verdad? Aunque ya casi no se ve de esa manera, pero estamos acostumbrados a ver los relojes siempre empiezan a contar de aquí para acá, ¿verdad? Aquí está el 1, 2, 3, etcétera, así. Entonces estamos acostumbrados nosotros a verlo de esa manera, es más fácil para nosotros adecuarnos a eso. Igual en los medidores de luz, observen, por ejemplo, medidores de luz, ¿sí? Aunque algunos ya son digitales, ¿verdad? Pero también de esa manera se mueven, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense bien. Ya que tracé un trazo vertical, perdón, un radio vertical, ponemos el transportador aquí, ¿sí? De tal manera que, fíjense bien, yo necesito trazar 216 grados. Pero si yo pongo el transportador aquí en el puro medio, yo hasta aquí ya llevo 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que yo ya llevo 180 grados, entonces necesito para llegar al 216, ¿sí? ¿Cuánto voy a necesitar? Lo volteo el transportador, ¿sí? Y me faltan 36 grados. Aquí está el 36, de tal manera que yo trazo una línea, un radio, de tal manera hasta el 36. Ahora, aquí algo bien importante. A la hora de escribir, no voy a escribir 216 grados. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, o la gente común, pues no sabe ni qué son los grados o cómo se manejan, ¿verdad? En cambio, el porcentaje es más fácil de entender. 60%, ajá. Ah, ok, es el 60%. ¿Qué quiere decir? Que cada 100, el 60 prefirió esto, ¿verdad? Ciencias sociales. Ahora, ya que tracé este eje, perdón, este radio, vuelvo a poner el transportador aquí. Fíjense bien, lo pongo y yo necesito 97.2. Me voy por aquí, ¿hasta dónde? Hasta el 97.2, más o menos hasta aquí, y trazo otro radio de tal manera que me dé el 97.2, pero igual, químico-biológico yo no voy a poner 97.2, voy a poner el porcentaje, es el 27%. Y lo mismo voy a hacer con físico-matemáticos, que si se fijan, dice 46.8. Pongo el transportador aquí, ¿sí? Y más o menos me da el 46, ¿verdad? Hacia acá, ¿sí? Igual no voy a poner 46.8, voy a poner 13%. Aquí hay algo bien importante. A este gráfico le falta algo bien importante. ¿Quién me puede decir? Lo que va al principio, acá arriba, es que el título. Nada más le faltó aquí poner fase especializada, ¿verdad? Es lo único que le faltó a este gráfico. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Pues cada sector, si tienen colores, lo pueden poner de colores, o le pueden poner de manera rayas, o rayas horizontal, rayas vertical, o con el mismo lápiz, de tal manera que sea atractivo el gráfico. De eso se trata, que ustedes, ¿sí?, lo muestren y que sea atractivo. Entonces ustedes, de esta manera es como explicamos, ¿sí?, la elaboración de los gráficos de barras y gráfico circular y la tabla de frecuencia, ¿no? Regresamos a la clase.